nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Hace unos días, no podemos decir semanas porque María nos ha durado muy poquito, pero en estos días en los cuales hemos podido estar ministrando a María, el Señor puso muy fuerte en mi corazón, y voy a intentar no llorar en la introducción ya. El Señor puso muy fuerte en mi corazón Moriah. Y muchos diréis, ¿y qué es Moriah? ¿Verdad? Moriah es el monte donde Abraham subió con su hijo Isaac porque el Señor se lo había pedido en sacrificio. Y el Señor no paraba de martillear en mi corazón con ese monte, el monte Moriah. Monte Moriah, camina hacia el monte Moriah, camina hacia el monte Moriah. Y mientras oraba una tarde en mi habitación, el Señor también me ministró esas cosas que hace el Espíritu Santo, y de repente empezó a sonar una canción que se titulaba Mi Isaac. Y en esa canción también se hablaba de subir al monte Moriah, de caminar al monte Moriah. Y yo decía, Dios mío, ¿será que tú quieres que yo comparta esta palabra? Y esto os estoy hablando de hace 2 semanas, 15 días aproximadamente. Y el Señor me decía, Moriah, Moriah, necesitamos caminar hacia el monte Moriah. Y es lo que en esta mañana vamos a hacer todos. Vamos a caminar hacia el monte Moriah, porque en este monte, aparte de sacrificar a Isaac, a Abraham, otros personajes de la palabra de Dios subieron para otras cosas. Y yo creo que en esta mañana, ¿verdad?, hay muchos de nosotros que necesitamos caminar al monte Moriah. Un monte en el que la presencia de Dios lo llena todo. Un monte en el que la presencia de Dios es suficiente. Un monte en el que la presencia de Dios va a tratar contigo cara a cara. Amén. Y me gustaría empezar hablando de esos personajes que visitaron ese monte. Y quédate con el monte Moriah, porque es donde esta mañana el Espíritu Santo nos quiere llevar. Quizá como Abraham, para sacrificio, ¿verdad?, y provisión. O quizá como otros personajes que vamos a tratar. Ahora estaba adorando al Señor. Yo no sabía que hoy Iskra y Elías iban a estar aquí, porque les dijimos, tomaros el tiempo que necesitéis para estar en casa después de esta pérdida que han tenido. Pero mientras estaba orando y estaba adorando al Señor, el Espíritu Santo ha venido a mi mente, ha venido a mi corazón, y me decía, diles que esa visita al monte Moriah no ha sido en vano, porque María vive. María vive, ella no ha muerto, ella ya ha resucitado y está en la presencia de nuestro Dios, y estaba segura yo diciendo, guau, esta fiestón que estamos teniendo, María lo está viviendo en persona. María está disfrutando, ¿verdad?, cara a cara con nuestro Rey y con nuestro Señor. Amén. Y vamos en esta mañana a leer y a reflexionar sobre Abraham. El primer personaje que en esta mañana os traigo. Abraham subió al monte Moriah, y es donde vamos a leer en el capítulo 22 de Génesis, cuando dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Esa disposición, ¿verdad?, de que cuando Dios quiere probarnos, nosotros digamos, heme aquí. Porque cuando Dios nos llama, ¿verdad?, para bendecirnos, cuando Dios nos llama para prosperarnos, eso es muy fácil decir, hey Señor, acuérdate de mí, que quiero que me bendigas, que quiero que me prosperes.
Pero cuando Dios te llama para probarte, ahí ya casi como que nos metemos debajo de la silla si hace falta, ¿verdad? Uy, cuando Dios te llama para probarte. Pero Abraham contestó, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo con el muchacho iremos allí y adoraremos, fijaros, y volveremos a vosotros. Es muy fuerte porque ese camino, ¿verdad?, duró varios días. Y dice que cuando ya habían caminado 3 días, veían el monte y Abraham le dijo a sus siervos, quedaros aquí. Abraham sabía para qué iba a aquel lugar, sabía para qué iba al monte Moriah. Él iba a sacrificar a su hijo, su único, aquel que el Señor le había pedido. Y no es porque a Dios le cayera mal Isaac, que va. Era el hijo de la promesa, era lo que Dios había prometido a Abraham, un hijo, ¿verdad? Pero ahora Dios se lo pide en sacrificio. Y yo estos días pensaba, Señor, ¿por qué? ¿O para qué? ¿No? Como solemos decir muchas veces. Pero cuando leemos en el versículo anterior al capítulo 22, dice que Abraham, ¿verdad?, plantó un árbol, tamarisco, invocaba allí al Señor. Dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y no sabemos qué pasó en todos esos días, pero seguramente pues él dedicó todo su tiempo, todo su esfuerzo, ¿verdad?, a su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa. Y yo o por lo menos me lo imaginaba así, estaba segura de que Abraham estaba dedicándole a Isaac todo su tiempo, todo su esfuerzo, todas sus energías, todo, ¿verdad? Isaac se convirtió en toda la vida de Abraham. Y Dios le dice, voy a probarlo, a ver si Isaac ocupa el lugar que me pertenece a mí. Y Abraham fue probado por Dios. Dios le dijo, dame a ese hijo, tu único, el hijo de la promesa. Y Abraham, hermanos, yo me he quedado de piedra porque no dudó un segundo. Dice que al día siguiente se levantó muy de mañana y se puso en dirección a Moriah, a obedecer lo que Dios le estaba pidiendo. La fe de Abraham es una fe, ¿verdad? Bueno, de hecho, todos nosotros somos en la fe hijos de Abraham, porque dice que sin ver creyó, ¿verdad? Y nosotros somos hijos de Abraham, hijos en la fe, porque somos, ¿verdad?, lo que el Señor le prometió en aquel tiempo. Cuando Abraham iba para allá, me llama mucho la atención porque él iba a sacrificar a su hijo y le dice a los sirvientes, yo y el niño adoraremos. Y ahí me paré, porque parece como que se iba de campamento con su hijo, ¿no? Yo y el niño adoraremos, vosotros esperar aquí. Es como esos americanos, ¿verdad?, que dicen, voy a hacer un fin de semana con padre e hijo. Vamos a ir, acamparemos, haremos unas nubes al fuego y ya volveremos, ¿no? Parece como que yo y el niño adoraremos. Vamos a tener nuestro tiempo con Dios, vamos a tener nuestro culto, nuestra vigilia, nuestro campamento, vamos a pasar tiempo de padre e hijo. Dice, y volveremos a vosotros. Y yo pensaba, wow, yo con lo llorona que soy, que ya sabéis que lloro con los anuncios, yo estaría con los siervos allí y diría, nos vamos y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Que sea lo que Dios quiera. Yo no diría, aunque tuviera mucha fe, pero Abraham, con toda su fe puesta en marcha, dijo, el niño y yo iremos, adoraremos y volveremos.
y volveremos. Abraham había tenido 3 días para pensar en todo lo que la muerte de Isaac podía suponer, porque era el hijo de la promesa, de él tenían que salir las naciones que Dios le había prometido a Abraham. Y Abraham seguramente mientras iba hacia ese monte donde iba a sacrificar a su hijo, él debía pensar, bueno, Dios sabrá lo que hace, Él me ha prometido, y si Dios promete, Dios cumple. Y en esta mañana el Señor me dice, yo te he dado promesas. Te he dado promesas que quizá aún están por cumplir. ¿Crees? Porque el Señor es fiel. Dios es fiel para cumplir todas y cada una de sus promesas. Sus promesas son sí y amén. Por lo tanto, Abraham en ese tiempo, en ese transcurso hacia el monte Moriah, él creyó contra toda esperanza. Y como dice Hebreos 11, del 17 al 19, si me lo puedes poner. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo, no, esto ya no, ¿verdad? Por la fe fue que Abraham iba a sacrificar a Isaac, sabiendo que aún de entre los muertos, Dios era poderoso para resucitarlo, porque Dios tenía que cumplir su promesa, ¿verdad? Dios tenía que cumplir. Por eso Abraham iba tan tranquilo, sabiendo que Dios es fiel. Así que si Abraham iba a sacrificar a su hijo, su único, lo que más amaba, quizá Dios en esta mañana te llama al monte Moriah, porque Él necesita que tú allí aprendas, ¿verdad? Seas probado en tu fe, seas probado en lo que hay en tu corazón, seas probado en lo que hay en tu mente, en lo que te mueve, ¿verdad? Y en el monte Moriah también Abraham recibió provisión, porque cuando él iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad? El Señor le dijo, detente, no lo hagas, porque ya he probado tu corazón, ya he probado tu fe. Y dice que de repente que apareció un animal, ¿verdad?, entre las zarzas, para que fuera sacrificado en lugar de Isaac. Por eso dice, de donde Isaac le fue devuelto. Isaac le fue devuelto. Y por eso el Señor también me mostraba, me decía esta mañana, María te ha sido devuelta, porque os volveréis a encontrar. Porque os volveréis a encontrar. Ella está viva, ¿verdad? Ella ha resucitado y esa promesa de vida eterna Dios la ha cumplido. Amén. Moriah es un monte, es un lugar para todos y cada uno de nosotros, un lugar de sacrificio, es un lugar de provisión. Para David en el monte Moriah fue muy diferente. David en el monte Moriah lo pasó mal también. Él no fue allí a sacrificar nada. Él fue allí porque había pecado contra Dios. Fijaros qué diferencia, ¿verdad? Él también fue a tierra de Moriah. Y vamos a leerlo. Primera de Crónicas. Capítulo 21. Versículo 1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Por qué desagradó a Dios que David hiciera censo en Israel? David había tenido muchas victorias, ¿verdad?, con el pueblo, con los ejércitos. Había ganado muchísimas victorias, muchísimas guerras, y él quería colgarse la medalla. Y pensó, ¿verdad?, incitado por el enemigo, por el diablo, voy a censar Israel para que todos, y sobre todo yo, el rey David, el gran rey David, ¿verdad?, enorgullecido,
envanecido, ¿verdad? Quiso atribuirse todas sus victorias, todas sus guerras, todo lo que él había engrandecido el pueblo de Israel. Y eso desagradó a Dios. ¿Por qué? Porque lo movía el orgullo, lo movía la prepotencia, lo movía las intenciones de yo sola o yo solo me valgo. Yo solo soy suficiente. Yo he engrandecido a Israel. Por mi mano Israel es que ha ganado. Por mi mano, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos comportamos como David, creyendo que por nosotros somos suficientes, que con nosotros lo podemos lograr todo, ¿verdad? Esas modas que hay ahora, esas terapias alternativas que te dicen, atrae con tu mente, ¿verdad? Declara con tu boca lo que quieres. No, aquí solo hay uno y es Dios, ¿verdad? Que te hace prosperar. Solo hay uno y es Dios que te da la victoria. Solo hay uno y es Dios que da sanidad. Solo hay uno y es Dios que prospera tu casa, prospera tu familia, prospera tu vida. Pero David, ¿verdad? Dice que, incitado por el diablo, hizo censo y eso le desagradó a Dios. Versículo 17. Dice, y dijo David a Dios, no soy yo el que... Bueno, con todo esto, si leéis el capítulo, os voy a hacer un resumen. Dios envió una mortandad al pueblo de Israel, ¿verdad? En el que murieron más de 70.000 personas. Y David, reconociendo su pecado y que él era el culpable de esa peste mortífera, ¿verdad? Dice que fue a Dios y le dijo, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente te he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y no contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel del Señor ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar al Señor en la era de Ornán Jebuseo, Moriah. En la tierra de Moriah había varios montes y uno de ellos era el de Ornán Jebuseo. ¿Dónde está llevando Dios a David? A Moriah. ¿A qué? A arrepentirse de su pecado. Dios está llevando a David a un lugar llamado Moriah, donde podemos postrarnos, donde podemos arrodillarnos, donde podemos, ¿verdad?, postrarnos delante de Dios y quebrantarnos en arrepentimiento pidiendo perdón. Porque quizá en nuestra vida hay un pecado aún no confesado. Quizá en nuestra vida hay, ¿verdad?, intenciones que no le agradan a Dios. Quizá en nuestra vida, en nuestro corazón, hay situaciones que a Dios le están, ¿verdad?, desagradando. Y Dios te dice, sube a Moriah. Sube a Moriah. Arrodíllate delante de mí. Arrepiéntete de tu pecado y yo vendré sobre ti con perdón, con restauración, con reconciliación. Porque cuando subimos a Moriah, como David lo hizo, ¿verdad?, es para arrepentimiento. Es porque Dios está diciendo, eso que has hecho me ha desagradado, eso en lo que estás metido me desagrada, esa manera, esa forma de vivir me desagrada. Y Dios te dice, sube, sube a la tierra de Moriah, arrepiéntete, ¿verdad? Quizá por eso Dios quiere en esta mañana llevarnos también a esa tierra, a la tierra de Moriah, pero Dios, fijaros, Dios, ¿qué hizo? Entregó a su Hijo Jesucristo, porque cuando hay pecado debe haber sacrificio de sangre. En el Antiguo Testamento era así, ahora no. ¿Pero por qué ahora no? Porque Dios entregó a su Hijo Jesucristo, el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, sin mancha, para que Él muriera en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Y que cuando subamos a la tierra de Moriah, podamos decir, Él es mi Cordero, Él ha muerto por mí. Por su sangre yo tengo perdón, por su sangre yo tengo, ¿verdad?, restauración. Por la sangre de Jesús yo tengo reconciliación con el Padre. Por lo tanto, cuando vamos a la tierra de Moriah, es para
recibir también a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y en esta mañana, quizá como Abraham necesitas, o Dios te está probando en la tierra de Moriah, ¿verdad? Y te está pidiendo a tu Isaac. Tu Isaac es aquello que quizá está ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Quizá Dios te está llevando a la tierra de Moriah porque hay pecado, hay situaciones, actitudes, pensamientos que a Dios no le agradan. Y Dios te está diciendo, ve a Moriah, ve a los pies de la cruz, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón al Señor de corazón y el Señor restaurará tu vida y traerá reconciliación con el Padre. Otro personaje, Salomón. Salomón era el hijo de David. David se reconcilió con Dios y Dios le dijo, ahora me vas a hacer una casa donde yo pueda morar. Dios no tiene una casa donde morar, tú eres su casa, nosotros somos su lugar, ¿verdad? Él no habita entre paredes. Pero sí que tiene que haber un lugar, ¿verdad?, donde nos podamos congregar, donde nos podamos reunir y poder alabar a Dios juntos y poder alabarle juntos y poder, ¿verdad?, declarar que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Y Salomón, ¿verdad?, mientras que para la vida de Abraham, Moriah era un lugar de sacrificio, mientras que para la vida de David, Moriah era un lugar de arrepentimiento y de quebranto y de perdón, para la vida de Salomón fue un lugar de alabanza y de adoración a su nombre. Y por eso digo que en esta mañana todos, de una manera u otra, necesitamos estar en Moriah. O bien para sacrificio, o bien para perdón de pecados, o bien para que dejes entrar a Jesús en tu vida y le puedas construir una casa en tu corazón donde Él pueda entrar y donde tú le puedas alabar y adorar por siempre. Vamos a leer en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Fijaros, nuevamente volvemos a ver el monte Moriah, un monte donde Dios manifiesta su presencia, donde Dios se manifiesta de manera total y absoluta a todo aquel que obedece su palabra, ¿verdad? Si el Señor te dice, ve hacia el monte Moriah, ve, porque o bien Dios va a querer, ¿verdad?, sacrificio por tu parte, porque va a poner en prueba tu fe, o porque bien, como David, necesitas arrepentimiento y perdón, o porque como Salomón, el Señor te está diciendo, hazme una casa en tu vida. Como dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y el Señor en esta mañana te está diciendo, si vienes al monte de Moriah, yo quiero que tú me construyas una casa. El Señor en esta mañana te está diciendo, estoy llamando a la puerta de tu corazón. ¿No me oyes? Estoy llamando a la puerta de tu corazón porque quiero morar contigo. Quiero que me construyas una casa en tu vida. Quiero que me construyas un lugar en tu familia, en tu hogar, donde yo pueda reinar y donde tú puedas alabarme y adorarme. ¿Verdad? 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. Dice, he aquí, Salomón, ¿verdad? Dice, he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre del Señor mi Dios para consagrársela. Es lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida. Dios quiere que tú consagres tu vida como su casa. Que Dios quiere que tú consagres tu vida como su hogar. Dice, para quemar incienso aromático delante de Él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, en las nuevas lunas, en las festividades del Señor nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel.
¿Qué quiere decir esto, hermanos? Salomón iba a construir una casa, un lugar donde la alabanza a Dios iba a ser continua, desde la hora 0 hasta la hora 24, 24/7. Todos los días de la semana, 24/7, 365, todos los días del año. Dice, y por perpetuamente, por toda la eternidad, para siempre. Dios quiere que le construyas una casa. Dios quiere que le abras la puerta de tu corazón. Dios quiere que le abras la puerta de tu vida y que le des paso, ¿verdad? Que lo aceptes como Señor y Salvador, que tu vida sea un lugar donde tú puedas alabarle, adorarle perpetuamente, continuamente. Quizá en esta mañana, y ya voy a ir también resumiendo y acabando, tú necesitas, querido hermano, en esta mañana subir al monte Moriah, porque Dios te está pidiendo lo que hemos dicho al principio, sacrificio, ¿verdad? Dios quiere que remuevas aquello que está ocupando el lugar que le pertenece a Él. Y Dios lo que te está pidiendo es que lo pongas a un lado, no que te deshagas de tu Isaac. Dios no te está pidiendo que te deshagas de tu Isaac. Dios no te está pidiendo que te deshagas de tu trabajo, que quizás es lo más importante para ti hoy día. Dios no te está pidiendo que te deshagas de tus riquezas, que a lo mejor tienes o no. Dios no te está pidiendo que te deshagas del dinero, porque a lo mejor esa obsesión por ganar, ganar, ganar te está, ¿verdad?, quitando te está descentrando. Dios quiere que Él sea el primero. Y cuando Dios es el primero, ¿verdad?, es lo que el pastor muchas veces nos dice acerca de los botones. Cuando el primer botón está bien abrochado, los demás correlativamente se abrochan. Pero cuando el primer botón está desnivelado, está desenfocado, toda nuestra vida va a estar desenfocada. Por lo tanto, en esta mañana, Dios te está diciendo, aparta de tu vida eso que ocupa mi lugar, porque yo quiero ser el primero en tu vida. Y todo lo demás, como dice la palabra del Señor, vendrá por añadidura. La palabra de Dios es clara. Ella dice, busca primero el reino de tu casa. No. ¿Busca primero el reino en tu trabajo? No. Dios dice, busca primero el reino de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo que tú necesitas. Trabajo, economía, sanidad, familia, perdón, restauración, y pon ahí todo lo que tú necesites. Busca primero el reino de Dios en el monte Moriah. Es un lugar figurativo. Ahora no me salgáis todos corriendo a hacer las maletas, y menos en el tiempo que estamos viviendo, ¿eh? No. El monte Moriah es un lugar figurativo. Es a los pies de la cruz. A los pies de la cruz. En tu corazón, ponte en la intimidad con Jesús. Ahí está el monte Moriah, en la intimidad con Dios. En Moriah aprendemos a adorar a Dios a pesar de las circunstancias. El niño y yo adoraremos, dijo Abraham, cuando por dentro seguramente estaba roto, desgarrado, porque sabía que tenía que sacrificar a su único hijo. Adoraremos. En el monte Moriah aprendemos a adorar a Dios a pesar de las circunstancias que estamos atravesando. En el monte Moriah aprendemos a alabar al Señor. En el monte Moriah, como David, ¿verdad? Y en esta mañana quizás es tú o mí. En el monte Moriah debemos arrepentirnos de esos pecados, de esos sentimientos, de esas actitudes, de esas intenciones del corazón que a Dios le desagradan. En el monte Moriah debemos arrepentirnos, postrarnos en llanto y quebranto y reconocer a nuestro pecado y reconocer que solo Él es Dios, que debemos obedecer su palabra y vivir en santidad delante de Él. Y para acabar, en el monte Moriah también aprendemos alabanza y adoración, ¿verdad? A construir, como hizo Salomón, esa casa en nuestro corazón. Jesús, te necesito. Quiero que vivas en mi corazón, quiero que vivas en mi vida, quiero que tú seas el rey de mi vida, de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo. Hazle el rey de tu corazón, ¿verdad?
Quizá en esta mañana tú necesitas ir a Moriah para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Vamos a ponernos en pie. Él te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Todos en esta mañana necesitamos ir a Moriah. Necesitamos postrarnos delante de Dios de una manera u otra. Necesitamos acudir delante de su presencia para escuchar su voz y obedecer. Vamos a adorar el nombre de Jesús.